Ya llevamos varias semanas analizando este hermoso salmo. Estas son predicaciones positivas. ¿Qué significa? Vamos viendo a medida que van apareciendo los versículos. Hay exposiciones que son temáticas. Se toma un tema y se desarrolla de diferentes lados. Pero estamos en el Salmo 37. De los 5 mensajes anteriores que hemos visto, nos damos cuenta que hemos estado analizando, desafiando y entendiendo los primeros 8 versículos del Salmo 37. ¿Qué dice, hermano? No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secará. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová, y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira, y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Gracias, hermano. Y hablamos de oración, orar y accionar. ¡Qué desafío! Imagínense, hemos visto 8 versículos en 5 semanas, en 5 mensajes, ¿ya? Y eso que nos hemos profundizado todo, cómo la palabra de Dios nos desafía. Y hoy día vamos a seguir en el mismo desafío, en el mismo Salmo 37, con un título, si usted me pudiera decir, que vamos a ver hoy. Ahora, no olvidemos el versículo 8, porque este va continuado, o sea, hay un antes y un después de los versículos, no olvidemos el versículo 8, pero hoy día vamos a ver algo bien interesante, que Dios es justo. Dios es justo. Eso es lo que vamos a ver hoy día en el Salmo 37, que Dios es justo. Y lo vamos a ver de los versículos 9 al 11. Salmo 37, versículos 9 al 11, que dice: porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo. Observarás su lugar y no estarás allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. ¿Ya? Vamos a ver que yo tengo que tener una actitud, o te puedo decir, confía en que Dios castigará a los malignos y recompensará a los mansos. Porque es justo. ¿Ya? A veces nosotros miramos lo que está pasando y decimos cómo este símbolo de la ley, del equilibrio, de la justicia, de esa famosa balanza que la presentan de tantas maneras. Bueno, Dios es justo. Va a castigar a los malignos y va a recompensar a los mansos. Pero hermanos, no olvidemos que este salmo tiene también un trasfondo judío, un trasfondo histórico, un cumplimiento que ya fue de varias cosas. No confundamos lo que estamos leyendo. Así que vamos a ver y vamos a estar mirando que Dios va a castigar a los malignos y va a recompensar a los mansos. Eso lo vamos a ver de los versículos 9 al 11 del Salmo 37. Dios es justo. Se lo demostró al pueblo de Israel, nos demuestra a nosotros y lo demostrará siempre. ¿Ya? Entonces vamos a analizar en tu Biblia o ten lo que está anotando ahí en el Salmo 37 del 9 al 11. Vamos al versículo 9. Dice así, un por qué. Ay, pero ¿qué? ¿Por qué? Recordemos el 8. Deja la ira y desecha el enojo. No te excite en manera alguna a hacer lo malo. Lo estuvimos viendo la semana pasada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová heredarán la tierra. Hermano,
Esta es otra razón de nuestro deleite y descanso en el Señor, tener que descansar en el Señor. Podemos confiar en su promesa de que cuidará de los suyos no solo en este mundo, sino también en el mundo venidero. Es decir, por el contrario, los malignos van a ser destruidos. Cuida a los mansos, cuida a los humildes, cuida a sus escogidos y los malignos van a ser destruidos. Este contraste debería ser motivo de aliento para mi vida. Hermano, cuando miramos los malignos, en todos los aspectos, y maligno no solamente tenemos que pensar en el psicópata, en el asesino serial, no, hay malignos con cuello y corbata, hay malignos instruidos, porque su corazón, y lo vamos a ver quiénes son los malignos, bueno, el Señor dice que van a ser destruidos. ¿Ya? Entonces, miremos con cuidado, miremos lo que está destacado ahí, porque los malignos serán destruidos. Ahora, aquí vemos una distinción entre los que esperan al Señor y los malignos que van a ser destruidos. Lo dice el versículo. ¿Ya? Hay una distinción de tipo de personas. Pregunta, ¿quiénes son los malignos? ¿Los demoníacos? ¿Ya? ¿Los de la iglesia de Satanás? ¿Los sectarios? ¿Quiénes son los malignos? Bueno, hermano, en este contexto del Salmo 37 que estamos estudiando, los malignos son aquellos que practican la maldad, la violencia y la injusticia. Parecía que estoy, no sé, describiendo a quién, pero los malignos son los que practican la maldad, la violencia y la injusticia. Son aquellos que se aprovechan de otro y actúan en contra de la voluntad de Dios. ¿Los conoce? Sí, son malignos. Y la palabra de Dios dice van a ser destruidos. Especialmente, hermano, y aquí abro paréntesis, si esos malignos se le ocurre irse contra el pueblo escogido. Especialmente. ¿Ya? Cierro paréntesis. ¿Ya? Van a ser destruidos. Esos son los malignos, los que practican esas cosas. Hermano, cuando miramos este versículo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Aquí hay una mala aplicación, algunos están esperando un reinado futuro donde todos van a estar contentos al lado de la ovejita y todo pareciera que no hay ningún inconverso. Hay una mala interpretación ahí en esa perspectiva escatológica, pero ¿por qué le dice Dios a través de este salmo, ellos heredarán la tierra? Miren, aquí hay algo interesante sobre la expresión ellos heredarán la tierra. ¿Quiénes? Los mansos, ¿ya? Los que esperan en Jehová. Pero aquí la palabra hebrea, a lo largo de este salmo, debería o debe traducirse su tierra, debería decir, ellos heredarán su tierra. No la tierra, porque lo más probable es que se refiere a la tierra de Judea, y en este versículo hay una promesa de su regreso allí para los judíos. Ustedes van a heredar esa tierra, van a estar en su tierra, hacia el pueblo de Dios. Ellos no estaban en su tierra, y aquí le está diciendo un hecho histórico que iba a suceder. Y saben que el Dios habla hoy, lo expresa mejor. El versículo dice así: pues los malvados serán arrojados del país, pero los que confíen en el Señor tomarán posesión de él. ¿Se dan cuenta que hay aquí un cumplimiento, algo que ya pasó con el pueblo de Israel y que habla de una promesa, que ellos iban a heredar su tierra? Ahora, Dios provee abundante y bien, no solo para sus sirvientes, sino para los sirvientes que esperan, dice, pero los que esperan en Jehová. Ahora, ¿qué es lo que le está entregando? Bueno, en ese caso los judíos era el regreso a su tierra, pero en el caso nuestro, al escogido, ¿qué es lo que Dios le está heredando? ¿Qué es lo que le va a entregar? ¿Qué es lo que le entrega inclusive? Miren con cuidado.
tienen lo que es mejor que la riqueza: paz mental, paz con Dios y la paz en Dios. Esa paz que el mundo no puede dar y que el mundo no puede tener. Los malignos van a ser destruidos, pero los que esperan en el Señor, los mansos, vamos a ver más adelante, ellos tienen lo que es mejor que la riqueza: paz mental, paz con Dios y paz en Dios. Hermano, hay gente que puede tener riqueza, estatus, todo, pero mentalmente tiene problemas. No tiene paz. No tiene paz. Y los que esperan en el Señor sí tienen esa paz que el mundo no tiene. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estamos viendo que Dios va a castigar a los malignos y va a recompensar a los mansos. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Yo sé que acá se ve mucha injusticia. Nosotros miramos mucha injusticia. Ahora mismo, si yo le mencionara algunos apellidos, ¿se acuerdan de? ¿Se acuerdan de? ¿Y dónde están? Camuflados, protegidos. ¿Ah? La justicia corrupta, pero Dios no es corrupto. Y Dios tarde o temprano va a tratar con los malignos. ¿Ya? Entonces, hermano, ese es el versículo que estamos mirando, el versículo 9. Ahora vamos al versículo 10. Pues de aquí a poco, miren lo que dice: no existirá el malo. Observará su lugar y no estará allí. Es interesante, volvimos a decir, está hablando de lo que pasó históricamente con Babilonia, pero podemos aplicarlo hoy en día. Y de ahí usted va a deducir un ejemplo muy interesante que hace poco fue noticia. Este versículo en otras versiones dice: pronto los perversos desaparecerán. Por más que los busques, no los encontrarás. En poco tiempo los perversos habrán desaparecido. Por más que intente encontrarlos, no los hallarás. Dentro de poco no habrá malvados. Podrás buscar y rebuscar, pero no encontrarás uno solo. Mire, hermano, no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. Hermano, cuando vemos este versículo no tenemos que ignorar cuál es su significado original. Es lo siguiente: es una predicción de la destrucción de Babilonia aquí. ¿Ya? Dios está hablando de la destrucción de Babilonia. Este imperio estaba ahora en su esplendor y los cautivos vivieron para verlo totalmente derrocado por Ciro, de modo que ni siquiera la sombra de su poder quedó de Babilonia. ¿Y sabe que es tan interesante esto, hermano? Que cuando habla considerarás diligentemente su lugar y no está en el original, ¿a qué se está refiriendo? El gobernante de Babilonia es asesinado, la ciudad es tomada y todo el imperio es derrocado en una noche. Y algo muy, muy interesante. Y ahora ni siquiera se puede determinar el lugar donde estaba Babilonia. ¿Sabe usted eso? Hay discrepancia, estaba aquí, está allá, porque desapareció. Hermano, así es el juicio de Dios. Así Dios trata a las naciones. Así Dios trata al maligno. Así Dios trata a quien blasfema su nombre. Porque Dios es justo. ¿Ya? Eso no tenemos que olvidarlo. Por eso dice: no existirá el mal, observará su lugar y no estará allí. Bueno, los cautivos, los sobrevivientes, ¿dónde está Babilonia? O hasta el día de hoy, ¿ya? Y eso es algo interesante. Los malignos tienen sus días de prosperidad, pues de corta duración. ¿Por qué es de corta duración? Pronto los malvados, que son los famosos y elogiados en este mundo, no serán notados ni estarán de pie en absoluto. Observará su lugar y no estará allí. Y hermano, haga memoria. Hay personas famosas que desaparecieron así. Ya no. Sí hay memoria, hay recordatorio, pero rápidamente a veces su vida es demasiado corta. Ahora, sacan su filosofía: yo he vivido todo, soy agradecido, puedo, porque justifican, pero por dentro saben
que se van a presentar delante del Dios justo. Por eso tenemos que tener esta esperanza en el Señor. La brevedad, decía Spurgeon, la brevedad de la vida nos hace ver que el resplandor de los grandes entre los impíos no es solo verdadero. Se hace mucho. ¿Se acuerda? Hay una persona muy famosa que murió de un cáncer, ¿ya? Un grande, su apellido era con J, ¿ya? El otro día le mostré supuestamente al hombre que en un minuto gana 44 millones o 400 millones de pesos chilenos, pero es ateo, o sea, es agnóstico. Bueno, el resplandor de ellos dura poco, ¿no? Muy poco. ¿Por qué? Porque toda la duración del mundo en sí mismo es solo un poco de tiempo a los ojos de aquel cuya esperanza está llena de inmortalidad. Y aquí, hermano, tenemos que ver algo interesante. Todos tenemos la vida contada, los días contados y descorta. Pero el maligno también. Y con mayor razón, va a ser enjuiciado ante Dios. Dice así el versículo: por poco tiempo y los malvados no serán. Todo lo que se pretende es que ya no estarían en la tierra, ya no vivirían para dar lugar a pensamientos ansiosos y sentimientos problemáticos en los corazones de las personas buenas. Deberás considerar diligentemente su lugar. Escucha bien, el lugar donde vivió, la casa en que habitaba, el cargo que ocupaba, los terrenos que cultivó. Ya no está. ¿Por qué? Porque estamos viendo que la palabra de Dios dice: no estará allí el malo. Es decir, no lo verás allí. Ubiquémonos en tiempo para la explicación que viene ahora. Su asiento en la mesa está vacante. Ya no se le ve cabalgando o volando sobre sus terrenos. Ya no está en el círculo social donde encontró su placer, ni en el lugar de negocio de juerga. Está impresionado con la sensación de que se ha ido. Observo su lugar y no está. No estará allí. ¿Por qué? Miras dónde estaba, pero él no está allí. Visita todos los lugares donde te has acostumbrado a verlo, pero él se fue. Pobre de mí, ¿a dónde ha ido? ¿Sabe que Job meditaba en eso? Job capítulo 14, versículo 1. Escúchelo, fuerte. El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. Corto de día y hastiado de sinsabores. ¿Dónde está? ¿Ya? La vida es breve y también lo es para el malvado. El poderoso que explota al débil, el sinvergüenza que roba al prójimo, el gobernante que ignora a Dios. Es breve. Aunque crean que son inmortales, es breve. Por eso dice, y le decía al pueblo: usted va a saber, ya no está. Y muchas veces, hermano, esos grandes y famosos, pero explotadores, pero abusadores, desaparece así. Y son lo más que hay ahí: un monumento, una placa recordatoria, una ceremonia religiosa en la fecha de aniversario, pero no está. No está. No están los grandes, los malignos, no están, hermano. ¿Ya? Un Lenin, un Marx, un Hitler, ¿ya? Un Chávez, no están, hermano. No están. Observamos y no están. Confía en que Dios castigará a los malignos y recompensará a los mansos. Dios es justo. Vamos al último versículo. Pero, o sea, los malignos a ser castigados, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Hermano, para enfatizar, David repitió la idea del cuidado y recompensa por los mansos. Ellos
No los malignos de este mundo se recrearán con abundancia de paz. ¿Y los mansos quiénes son? Son los que soportan sus propias adversidades y la prosperidad de sus enemigos sin envidia, ira ni queja. Ahora, no es un conformismo, bueno, no. Si tiene que tenga. Allá. Y inclusive sus adversidades están tomadas de la mano del Señor. Los mansos heredarán la tierra. ¿Ya? Hermano, el contexto da la mejor definición posible de los mansos. Son aquellos que eligen el camino de la fe paciente en lugar de la autoafirmación. Los mansos heredarán la tierra. ¿Usted que es lector de la palabra de Dios le suena eso? Los mansos heredarán la tierra. ¿Le suena a dónde salió, no? ¿A dónde está? ¿A dónde se encuentra aparte del Salmo 37? Jesús citó esta línea en el Sermón del Monte, en la tercera bienaventuranza, Mateo 5:5. Él habló, bienaventurado. ¿Quién es? ¿Lo voy a leer fuerte, por favor? Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Interesante, ¿eh? Estamos en el Salmo 37 y encontramos una referencia directa a Mateo 5:5. Es correcto decir que el Salmo 37 es una exposición de la tercera bienaventuranza, un desarrollo, aunque fue escrito 1000 años antes de que Jesús comenzara su ministerio público. ¿Qué hace el Salmo 37? Revela el carácter de la persona mansa o confiada frente a la aparente prosperidad de los malvados. El Salmo 37 es lo que estamos viendo. ¿Ya? ¿Qué va a pasar con los mansos, los humildes, y qué va a pasar con los malvados? La aparente prosperidad. Hermanos, quienes se someten humildemente a la voluntad de Dios pueden ser poderosos en sus personalidades, pero aún así mansos en su falta de arrogancia y egoísmo. O sea, una persona mansa no significa que pasan todos por encima, no. Puede ser realmente una persona, o sea, arrolladora, una persona, pero humilde. No es arrogante y no es egoísta. No he hecho yo. Es una persona humilde. Moisés, por ejemplo, era un hombre manso. Moisés era un hombre manso. Manso es sinónimo de humilde, sencillo. ¿Ya? No significa ignorante, no para nada. ¿Ya? Y eso, hermano, es el desafío de que Dios, en su justicia, va a condenar, va a juzgar a los malignos, pero va a recompensar y bendecir a los humildes de corazón. Números, capítulo 12, versículo 3. Escuchen. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Correcto. ¿Cómo emprendía la mansedumbre? Este es otro tema, ¿verdad? Pero era un hombre manso, humilde. ¿Ya? Hermano, a menudo se nos dice que ser fuerte y decidido es la clave para el éxito en la vida. Y aquí está todo eso de la autoayuda, y todos esos que andan ahora, todos se están dedicando a eso y algunos le tienen unos versículos, todo, y vamos, y se toman un seminario 2 días y cambió su vida, todo así como hay que arrollar a todos, hay que pisotear al otro. ¿Ya? Es la filosofía. En cambio, hermano, la palabra de Dios nos recuerda que la humildad y la mansedumbre son cualidades valiosas que debemos cultivar en nuestra vida diaria. Debemos someternos a la voluntad de Dios y confiar en Él en todo momento. Hermano, humildad, mansedumbre, templanza, el fruto del Espíritu. Debería ser característica de nuestra vida. Los mansos heredarán la tierra. Si aprendemos
a ser mansos, entonces recibiremos la recompensa de la paz en nuestro interior. Y ahí es algo interesante. Yo hace un rato atrás decía que hay mucho problema acá, bueno, no solo en el país, de salud mental. ¿Ah? Que la gente no encuentra la paz. ¿Por qué va, qué sé yo, la parte material compra eso que tanto anhela, lo coloca ahí y después le dura corto tiempo, llena poco tiempo? ¿Ya? Poco tiempo. La amistad también, el estatus también, el hogar también. ¿Ya? En todo aspecto. Solamente el Señor, el que recompensa con esa paz interior. Esta promesa también ofrece consuelo y esperanza en medio de la adversidad. Cuando estemos sufriendo la injusticia, cuando estén sucediendo cosas que no calzan, recordemos, es un maligno que lo está haciendo, Dios lo tiene en sus manos. Yo tengo que ser una persona humilde, dependiendo del Señor. Escuche lo siguiente. Saber que Dios tiene una promesa para aquellos que son mansos nos da la fuerza para seguir adelante y nos recuerda que las dificultades son temporales y una recompensa eterna nos espera. ¿Ya? Bueno, ¿cuánto duramos? ¿Cuánto pasamos? ¿Ya? Si recordamos esto, si recordamos lo que Dios hace en nuestra vida, la mansedumbre, un fruto del Espíritu, ¿ya? Y nos proyectamos eternamente, vamos a poder soportar las dificultades que son temporales. ¿Ya? Y eso es algo que la palabra de Dios nos recuerda y nos dice, calmado, tranquilo. Como decía el 8, no te irrites, no te excites, no te enojes, no te aires. Tranquilo. Sí, a veces dan ganas, hermano, humanamente de tomar la justicia en nuestras manos. Pero hemos estado viendo hoy, en estos versículos, que no me tengo que airar, no tengo que enojarme, no tengo que reventar, como dicen por ahí, ¿ya? Y no tengo que hacer lo malo, pagar mal por mal, porque los malignos serán destruidos. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Confíen que Dios castigará a los malignos y recompensará a los mansos. El Señor nos ayude. ¿Ya? Cuando miramos humanamente nos damos cuenta que ¿qué espera para nuestro país a fin de año para las elecciones, por ejemplo? ¿Quién es el mejor candidato? La gran pregunta. Si ese que yo lo tenía ahí se me cayó, ese también. Bueno, ese es otro tema, pero hermano, si hay maligno, Dios se va a encargar. Lo que yo tengo que tener en mi mente es ser una persona mansa y humilde de corazón, porque voy a recibir la recompensa. Sí. A veces ser manso es considerado ser tonto. ¿Por qué no hiciste esto? Yo lo dejo en las manos de Dios. Ahora, a veces sí tenemos que ocupar la, entre comillas, ley que nos ampara, ¿verdad? Pero comúnmente tenemos que dejarlo en las manos del Señor. ¿Por qué? Como empezamos, terminamos, el Salmo 37 del 9 al 11 nos dice que Dios es justo. Y hermano, no te olvides, el Israel lo miró, desapareció Babilonia. ¿Ya? No vieron más a su enemigo. Y si tú analizas objetivamente, hay muchos malignos que han desaparecido de la historia, ahora son solo un recuerdo, una estatua o una placa. Ya no hay nada de ellos que asocien porque Dios es un Dios justo.
Y aquí, hermano, tenemos que tomarnos de la mano del Señor. Todo lo que está aconteciendo está dentro del plan y el propósito de Dios para nuestras vidas, porque Dios es justo. Dios me ayude a ser personas mansas y humildes de corazón. Pero no me olvides esto, por eso yo te lo coloqué en letras grandes. No coloqué solamente Dios hace justicia, aplica justicia. Su naturaleza es ser justo. Y tú eres siervo de un Dios justo, ¿ya? Que no se olvida de su pueblo y que no deja que su pueblo sea destruido o sea atacado en el aspecto de que no hay justicia, porque Él aplica justicia. Por eso nos encomendamos en las manos del Señor para poder ser humildes y para poder ver con nuestros ojos cómo Dios aplica esa justicia, porque Él es Dios. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos a través de estos versículos el contraste que hay entre el maligno, entre aquel que abusa, aquel que quizás legisla injustamente, aquel que hace o practica el cohecho, aquel que es corrupto, con el que es humilde, el que te conoce, el que sigue tu estatuto. Señor, tú sabes perfectamente qué está pasando en nuestro país, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro barrio, en nuestra iglesia. Ayúdanos a ser un pueblo humilde, manso de corazón y a esperar en ti. Tu justicia en tu tiempo y por mientras estar tomado siempre de tu mano. Pedimos tu fortaleza, tu sabiduría, en el nombre de Jesús. Amén.